Hace muchos años, en un segmento que daba a la carretera entre Puebla y Veracruz, había un tramo de curva en el que estaba colocada una pequeña capilla muy querida por la gente. Se decía que se trataba de una capilla humilde y modesta, pero bastante bella, donde la gente local siempre solía celebrar las bodas de los dos municipios que separaba. En una ocasión, un par de jóvenes que pertenecían a aquellos pueblos habían sido comprometidos en matrimonio. Sus dos familias habían decidido arreglar dicha unión más por conveniencia que por el cariño existente en aquella pareja que se conocía desde niños. El día llegó y todos los preparativos estaban listos para el gran acontecimiento. Las dos familias estaban felices. Los invitados estaban a la espera de la gran fiesta, pero los jóvenes en cuestión no opinaban de la misma manera. La chica, quien en realidad se sentía enamorada y feliz de contraer matrimonio, no era propiamente correspondida, ya que el joven, a pesar de tenerle mucha estimación, en realidad estaba enamorado de otra jovencita, la hija del tendero de la región. Sin embargo, ninguno de los dos tenía opción, ya que ese tipo de arreglos eran muy comunes, por lo que a pesar de la falta de amor entre las parejas, muchas familias se habían unido bajo esos términos, sin importar nunca cuáles fueran sus sentimientos. Fue así que la boda estaba a punto de celebrarse. Todo mundo estaba listo. La ceremonia, aunque modesta, contaba con todo lo necesario para convertirse en la celebración del año, por unir, aunque sea de forma simbólica, a la gente de ambos pueblos. Así que el evento estaba por comenzar. La hora pactada había sido prevista a la 1 de la tarde. Sin embargo, a pesar de la expectación, de las promesas y el compromiso, aquel joven simplemente no llegaba. Aquel joven simplemente no se presentó. Fue así que ambas familias rápidamente comenzaron a movilizarse. Intentaban solucionar aquel retraso. Y mientras cada uno de los familiares hacía algo por solucionarlo, nadie ponía atención a la pobre jovencita a punto de casarse. La habían dejado sola en la capilla, pensando tal vez que aquello pronto se solucionaría. Sin embargo, algo inesperado estaba por ocurrir. Se trataba de una anciana, la vieja Paula, quien vivía a la entrada de uno de los municipios, aquel de donde era el novio, y aquel donde mucha gente la conocía por ser una mujer gruñona y grosera, la cual, al aparecer en aquella boda, significaría una completa sorpresa, la cual definitivamente nadie esperaba. Se había colado entre la gente del pueblo y se metió a la iglesia sin que a nadie le llamara la atención. La mujer llegó a las sillas de espera que estaban junto a la entrada. Ahí, en el mismo lugar que descansaba y esperaba la angustiada novia. Al verla, aquella anciana se le acercó, poniendo una muy extraña sonrisa, con la cual maliciosamente fue que algo le dijo al oído. A pesar de que nadie la escuchó, se dice que ésta le contó que desde la madrugada anterior, su prometido había salido del pueblo, que había tomado su moto y que había huido con la hija del tendero. En ese momento la pobre novia deformó el rostro. Por más que quisiera, no podía ocultar su tristeza. Y fue así que, intentando aparentar aquella mueca, bajó el velo, cubrió su rostro y entonces salió de aquella capilla. Afuera todo mundo estaba alterado,
buscaba información, y mientras trataban de buscar una solución para aquel retraso, fue que la novia comenzó a caminar hacia la carretera. Muchos la vieron con tristeza, porque para entonces el rumor de que la habían plantado ya había sido escuchado por todos, por lo que nadie tuvo el valor de acercársele para consolarla o hacerla regresar. Y fue así que ahí estaba la pobre chica, a la orilla del camino, viendo hacia el municipio donde vivía su joven prometido. Esperaba firme, con un ramo entre sus manos y aquel velo ocultando la tristeza de su rostro, cuando de pronto un viejo camión de carga que venía a gran velocidad pasó frente a la iglesia. El ruido de la máquina hizo voltear a todos, y fue ahí que presenciaron aquella vieja tragedia. Quienes lo vieron comentan que aquella jovencita, llena de tristeza, simplemente dio un paso hacia el carril de asfalto sin mirar atrás, provocando que aquel monstruo sobre ruedas la impactara primero por la espalda y después, ya en el suelo, la arrastrara varios metros sobre su pesada maquinaria. Aquel atropello fue uno de los peores que se hubiera visto en aquella carretera, ya que en el suelo habría quedado aquella pobre jovencita de 19 años, tirada en el asfalto, con el rostro completamente desfigurado y cubierta con trozos de tela blanca manchados de sangre en todo el cuerpo. Nadie sabe con certeza si aquella pobre joven enamorada había salido a esperar al novio en la curva, o si completamente desdichada y llena de tristeza, había decidido quitarse la vida en esa carretera. Después de eso, nadie más quiso volver a contraer nupcias en esa capilla. Decían que a pesar de ser un lugar de Dios, estaba marcado por aquella tragedia, por lo que poco a poco, con el tiempo, comenzó a considerarse un lugar de mala suerte para las bodas, ya que además del temor de la gente local, comenzó a surgir el rumor de que precisamente en esa curva algo había empezado a parecérsele a la gente que por ahí viajara cuando se hiciese de noche. Muchos accidentes comenzaron a darse en ese tramo de la carretera, y de los pocos sobrevivientes a esos sucesos, varios comenzaron a reportar que en aquellos casos, los que lograban salvarse habían llegado a ver una figura espectral, la cual se les aparecía de frente y los hacía perder el control, obligándolos a salirse del camino o de plano a impactarse con los árboles del camino. Pero lo que era más extraño es que todos coincidían en que aquello solo le sucedía a hombres jóvenes, individuos que viajaban solos por aquel lugar, y que además, aquello que los hacía accidentarse se trataba de una especie de figura femenina vestida de blanco, que aparecía justo en medio del camino, como esperando firmemente a que alguien pasara por aquel lugar. Mucha gente atribuyó aquel fenómeno a la chica que había fallecido en aquella curva, por lo que los rumores de aquel camino rápidamente comenzó a esparcirse entre los pobladores de aquel lugar, hasta que todo llegó a un punto en que muchos aseguraban en que aquellos que no sobrevivían era porque veían a la mujer de rostro deforme, con un vestido blanco ensangrentado, la cual algo les reclamaba, provocando que se accidentaran y se salieran del camino, haciéndolos accidentarse de una forma en que no pudieran salir con vida de aquel lugar. Fue así que muchos llamaron a aquel lugar como la curva de la mujer de blanco, donde poco a poco
Todos aconsejaban jamás tomar a solas ese camino por la noche, sobre todo si quien lo hacía se trataba de un hombre joven. Sin embargo, durante muchos años nadie pudo asegurar si lo que se decía en aquellos rumores era mentira o realidad. Pero eso repentinamente cambió cuando apenas hace unas semanas un accidente nos hizo enterarnos de lo que allí ocurría cada que alguien se topaba con la mujer de blanco. En la noche de un 25 de noviembre, un grupo de jóvenes motociclistas venía de regreso de Veracruz. Se trataba de un domingo por la noche. Se dice que eran varios, de los cuales un par se había quedado rezagado unos cuantos minutos atrás. Aquellos eran un joven de 20 años, que había parado por un momento para acomodarse el casco, y su tío, quien venía siguiéndolo apenas unos segundos atrás. Los dos venían apresurados. Intentaban alcanzar a su caravana de amigos, pero por más que lo intentaron, ambos tuvieron que cruzar aquella curva en completa soledad. El primero en pasar por ahí fue el joven sobrino, quien casi a las 11:20, sin saber cómo, perdió el control de su motocicleta, para instantes después impactarse contra la valla de contención que limitaba la carretera, dando como resultado que su cuerpo quedara inconsciente y tendido en el suelo. Su tío, quien a los pocos segundos llegó, se detuvo a ayudarlo y rápidamente lo montó como pudo en su motocicleta y lo llevó de urgencia a un hospital. Y a pesar de que aquel joven llegó bastante herido, tuvo la fortuna de ser estabilizado rápidamente en aquel lugar. Sin embargo, con el paso de las horas, su situación se comenzó a complicar, a tal grado que los doctores no tuvieron otra opción más que llevarlo a cirugía y de inmediato amputarle una pierna. Los momentos críticos pasaron, y después de un par de días, aquel joven se pudo salvar. Había sido un accidente aparatoso, y al paso de unas cuantas semanas, el joven pronto se comenzó a resignar. Cuando estuvo listo para ser dado de alta, un reportero se le acercó. Se trataba de alguien perteneciente a uno de los pueblos donde había sufrido aquel accidente. Quería entrevistarlo para escribir y hacer un reportaje sobre su caso. Resulta que aquel hecho no era menor, ya que en los últimos 30 años se trataba del único joven sobreviviente que, después de haberse accidentado en esa curva, saliera con vida de ese lugar. Escuchó atento la historia de aquella curva y, sorprendido, aceptó contar su experiencia, pidiendo una sola condición, y esta era que su nombre no apareciera en la publicación oficial. Fue así que el reportero comenzó a tomar nota y escuchó la historia del joven sobre lo que vivió aquella noche. De acuerdo con la versión del motociclista, en aquella ocasión manejaba a 110 kilómetros por hora. El tramo era oscuro y quería alcanzar a su grupo de amigos, por lo que tuvo que acelerar, y a pesar de ser una curva pronunciada, la inclinación del pavimento estaba a su favor, provocando que la inercia lo ayudara a evitar salirse del camino. Sin embargo, había algo a lo que, de encontrarse de frente, nadie podía escapar, ni mucho menos prever, para evitar un accidente con esas dimensiones. Y es que el joven cuenta que justo al salir de la curva fue que se encontró a una mujer vestida de blanco, parada justo a un lado del camino, la cual, al seguirse de largo,
pudo verla desaparecer con el rabillo del ojo. Fue ahí que la sorpresa lo hizo mirar por el retrovisor, dándose cuenta que en aquel tramo de carretera, aquella mujer había desaparecido. Pero ¿cuál sería su sorpresa? Que al voltear el rostro y mirar sobre su hombro, fue que pudo ver algo que lo dejaría sin aliento. Se trataba de una mujer esquelética, con un vestido blanco ensangrentado y completamente roto. Se trataba de un fantasma, el cual flotaba justo detrás de él y viajaba casi pegada a sus hombros. Todo aquello habría ocurrido en tan solo unos escasos segundos, pero siendo el tiempo suficiente para observarla claramente y escucharle decir aquella frase que en un tono tétrico le pronunciaría justo a un lado de su oído. ¿Por qué has tardado tanto, amado mío? ¿Por qué tardas tanto, amado mío? Después de eso, el joven sintió un impacto y no supo nada más de sí. No fue sino hasta varias horas después que éste despertó en aquel hospital y se enteró de que afortunadamente había sobrevivido. Después de eso, aquella historia fue publicada en los periódicos locales y oficialmente nadie aprobó el hecho como un suceso real. Sin embargo, para la gente de aquellas comunidades, ese reportaje vino a reforzarles la creencia sobre aquella leyenda, donde para ellos es un hecho que si se te llega a aparecer aquella mujer de blanco, lo más probable es que te obligue a accidentarte, ya que ella lo único que busca es encontrar a su prometido y así terminar con esa espera que inició justo el día que aquella joven decidió permanecer en aquella carretera. Gracias por escucharnos. Si te gustó lo que has oído, te pedimos nos regales un like, te suscribas y compartas. Esto es Radio Caníbal.